Llamó muchísimo la atención esta noticia, sin duda, por los alcances que tiene y por lo desconocido, ¿no? De que puede significar las presencias de estos hongos y qué habitualidad tiene aquello. En el caso concreto de este que se llama Aspergillus, el Aspergillus es un tipo de moho, de hongo, filamentoso hialino. El término hialino se utiliza en medicina para describir una sustancia o aspecto traslúcido, homogéneo y vítreo. En 1729, Aspergillus fue catalogado por primera vez por el biólogo italiano Pier Antonio Micheli. Micheli, mire la curiosidad, usó este nombre de Aspergillum por parecerse el hongo a Aspergillum, el instrumento litúrgico cristiano utilizado para rociar agua bendita. ¿Lo han visto ustedes? Que una, como una varita con la que se rocía el agua bendita los sacerdotes. Bueno, este científico, este biólogo italiano, consideró que viendo este hongo le pareció parecido. Entonces lo describió de esa manera. Más allá de la curiosidad, las descripciones científicas indican que se trata de un hongo saprófito, es decir, un organismo que obtiene alimento a partir de los cuerpos muertos o en descomposición de otros organismos. De acuerdo a una publicación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, existen aproximadamente 180 especies de este hongo, pero solamente unas 40 causan infección en humanos y animales. El Aspergillus fumigatus es la causa más frecuente de infección por Aspergillus en los humanos. Fue la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien abordó ayer esta situación que afecta específicamente al Hospital El Pino. La autoridad detalló que efectivamente se confirmaron estos dos casos por el contagio de este hongo, el cual, dijo, afecta particularmente a personas inmunocomprometidas. De allí que la medida de control que se tomó, fuera cerrar esos pabellones donde se dieron esos contagios. En el recinto se habilitaron pabellones en la zona ambulatoria para poder continuar con el funcionamiento habitual del hospital hasta que se pueda resolver con toda claridad cuál es el origen de este contagio, se dijo. Por otra parte, y consultada la autoridad sobre si es seguro ir al hospital a recibir atención, Al-Bagli indicó que sí, que hasta ahora no hay nada que haga sospechar que las personas que vayan a atenderse de manera ambulatoria al hospital o que vayan a consultar, hacer una consulta ambulatoria, estén en algún grado de riesgo. Este fue un contagio que se dio dentro de los pabellones. Por lo tanto, por ahora uno sospecharía que una infección intrahospitalaria está por confirmarse, pero no habría ninguna alerta para quienes tengan que ir a consultar de modo ambulatorio, dijo Al-Bagli al respecto. Aunque hasta ahora hay solo 2 casos confirmados, como hemos dicho, uno grave, otro fuera de riesgo vital, también se confirmó que alrededor de 50 personas estuvieron expuestas en los quirófanos afectados. Todas ellas están siendo monitoreadas y ahora conversamos sobre el tema para aprender más y entender mejor de qué pasa con este hongo. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. El doctor César Bustos es infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes y gentilmente ha aceptado nuestra llamada para poder conversar y aprender un poco más entre todos, enterarnos de lo que significa esta situación. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Gracias por la invitación. Hoy estoy gratamente sorprendido de la más que introducción que realizaste. O sea, de verdad, podrías venir a alguna de nuestras clases y explicar esto, porque un resumen muy bien hecho, explicando casi todos los temas atingentes a este tipo de infección. Bueno, no, pero sencillamente uno se documenta un poco para poder comprender el tema y explicarlo también, porque siempre entendemos, y es el motivo de nuestra llamada y la razón de nuestro programa, de que uno comprendiendo mejor, entendiendo mejor los temas, bueno, puede darle la dimensión correcta a las situaciones y así entre todos ir aprendiendo. Así que gracias de nuevo por atender nuestro llamado. Y lo primero que quería preguntarle al respecto es su opinión respecto de la decisión de la autoridad, doctor, de tomar esta medida preventiva. ¿Le parece a usted que va en el sentido correcto ante la situación que se ha generado? Por supuesto que es correcto, porque es una medida que busca sobre todo cautelar o precautelar la salud de los pacientes, que tú no sabes al momento de producirse una intervención quirúrgica, así dicho rápidamente,
si ese paciente en qué condición inmunológica se encuentra. Por lo tanto, ante la duda es mejor prevenir. Y desde ese punto de vista es absolutamente razonable las medidas que se han tomado. Tú dijiste algo en tu introducción que es completamente cierto y hay que darle el peso que esto tiene. O sea, el Aspergillus es un hongo ubicuo, es decir, está en todas partes, sobre todo en la tierra, en el campo, encima de las plantas. Cada vez que hay movimiento de tierra en una construcción, o cada vez que sales a jugar el fútbol en una cancha de tierra, o que estás en el patio del colegio, respiramos Aspergillus todos nosotros todo el día, sin importar si somos inmunocompetentes o inmunosuprimidos. Pero en una persona inmunocompetente, tu propio sistema respiratorio se encarga de eliminar las partículas de Aspergillus que ingresan en la vía aérea a través de los cilios y del movimiento y de las secreciones que tiene tu árbol bronquial. Entonces uno nunca llega a infectarse porque esas partículas, que tienen un nombre técnico, se llaman conidióforos, pero llamémoslos partículas para que se entienda, no alcanzan a llegar hasta la parte más profunda de los pulmones, que se llaman alveolos. Entonces, continuamente un árbol respiratorio sano los está sacando. Sin embargo, si una persona tiene una alteración en su secreción de sus secreciones respiratorias, en su expulsión, como es una persona que está intubada, ¿ya? Y por lo tanto, una persona que está en un quirófano y que está intubada, o una persona que tiene alteración grave de su sistema inmunológico. Ponte en el caso más grave de todos, aquellas personas que tienen una enfermedad hematológica, una leucemia, o que están trasplantados de médula ósea. No tienen células inmunológicas, leucocitos, para defenderse contra este tipo de hongos. Entonces, los neutropénicos severos, que se llaman, tienen mayor riesgo de infección. Y otro grupo de pacientes son los diabéticos mal controlados, aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada muy alta y que te dicen que no han seguido adecuadamente el tratamiento ni de pastillas o de pastillas de insulina, o ninguna de las dos, ni el régimen. Entonces, realmente mal controlados y tienen riesgo de este tipo de infecciones invasoras. Por lo tanto, un inmunocompetente o un inmunosuprimido, todos respiramos continuamente estas conidióforas, pero necesita, para desarrollarse una enfermedad, que el huésped que las recibe tenga algunas características especiales, sobre todo la inmunosupresión. Una persona como tú y como yo, si no tenemos ninguna de estas enfermedades, nunca va a desarrollar una neumonía por Aspergillus. ¿Se entiende? Desde ese punto de vista es un agente fúngico, o sea, es un hongo oportunista. Se entiende, excelente la explicación para poder comprender entonces la dimensión de decirlo, de la peligrosidad, ¿no? Si está presente en todos lados. Lo que llama la atención y tal vez tiene consistencia con lo que se está investigando y que tendrá que determinarse definitivamente, doctor, es porque se estaban haciendo tareas de limpieza en el hospital. De hecho, se estaba removiendo la pintura. Entonces, cuando se estaba removiendo la pintura para volver a pintar y dejar en mejor estado los pabellones, probablemente en el raspado de la pintura anterior se produce este polvo en suspensión, por decirlo de alguna manera. Y esa sería una de las hipótesis que se está barajando. Parece... teniéndolo en consideración lo que usted ha señalado, parece plausible una cosa de esa naturaleza. O sea, yo creo que no hay que irse a ningún hospital. Eso va a ocurrir en cualquier persona, por ejemplo, que se va al sur en el verano y que además de tener que tener cuidado por el anta, cuando abre y se encuentra todo lleno de tierra, o va a pintar y a rascar la pintura, pasa exactamente lo mismo. Insisto, esto es un hongo filamentoso que elimina estas partículas, los conidióforos, todos los días del año. Todos los días los estamos respirando, pero obviamente en espacios cerrados donde se necesita aire limpio, porque se van a producir procedimientos quirúrgicos invasivos y donde una persona va a tener su vía aérea desprotegida porque va a estar inconsciente, va a estar dormida, va a tener un tubo puesto, los cuidados y los controles que hay que tener son un poco mayores, pero claro, esto podría haber ocurrido en cualquier sitio. O sea, es paradójico, fíjate, por un lado todos demandamos siempre que los sitios donde nos atendemos que ya están obsoletos, que tienen que renovarse, que ojalá le den una manito de gato, que cambien los mesones que están antiguos, que se renueve, que traigan equipos nuevos, y cuando se hace
y ocurre una cuestión de estas, por el Claro. otro lado comenzamos a reclamar. Somos un poco paradójicos como seres humanos, Mm. pero por eso hay que entender, esto que ha ocurrido, bueno, pues les puede ocurrir a cualquiera de nosotros en su propia casa. Claro, claro. Ahora, el hongo circula entonces por el aire y su transmisión se produce a través de o de estas esporas que se encuentran en forma de aerosol, ¿no es cierto? Y penetran en el sistema respiratorio y ya está explicado a quienes Efectivamente. pueden afectar más o menos dependiendo de la condición que se encuentran. ¿Hay otras formas de contagio? Por ejemplo, una infección de una herida puede ser un canal. Sí, no es lo más común. Mira, esto uno se puede contagiar esto a través de, sobre todo de la vía respiratoria, porque es la vía fácil de entrar, pero puede ocurrir también a través de incisiones quirúrgicas o puede también a través de heridas penetrantes. Imagínate, si tú tienes un accidente en la tierra o andando en bicicleta, te rompes la piel, te haces una perforación en alguna extremidad, pueden entrar bacterias como también pueden entrar hongos. ¿Sí? Ya. Entonces, hay casos incluso descritos, yo solamente he visto uno hasta ahora, en el cual puedes incluso llegar a tener una afectación de las válvulas cardíacas por este hongo. Eso es terrorífico, es habitualmente mortal, y por algún sitio tuvo que haber entrado, ¿cierto? Aunque la vía común de entrada en el organismo es la vía respiratoria. Todos los demás son casos que, aunque pueden ocurrir, son bastante anecdóticos y habitualmente la puerta de entrada suele ser evidente. ¿Consumo de alimentos contaminados existe posibilidad? Excelente pregunta. ¿Sabes por qué? Porque los hongos se clasifican en dos tipos. Los hongos que llamamos levaduriformes, donde están las cándidas, pero también están cierto tipo de levaduras que nosotros consumimos habitualmente. Las levaduras con las que se hace el pan, Ujú. las levaduras con las que se hace la cerveza, las levaduras, entonces, y estamos acostumbradas y saben rico, ¿cierto? Ese es un tipo de hongo, a los que se hace el queso, pero hay otro tipo de hongos que llamamos, como tú dijiste al comienzo, hongos filamentosos, que son aquellos que uno cuando los ve crecer tienen como esa forma incluso de pelitos, que uno los puede ver a veces en la superficie del pan, por eso Mm. se los llama moho. Algunos tienen pigmentos y uno los ve de colores, los ve verdes, los ve marrones, los ve amarillos, algunos se ven más claritos, entonces esos son los ramificaciones que tú ves, pero luego están las microscópicas que no ves. Por eso se recomienda que cuando uno ve un alimento en estas condiciones, uno tiende a pensar, le corto la parte mala y me como lo bueno. No, no te comas la parte buena, porque tú no sabes si hay ramitas microscópicas que se han introducido en ese alimento y que luego te puedes introducir en tu tubo digestivo y algún grado de indigestión te pueden causar. Pero habitualmente solo eso, en el tubo digestivo, y no ingresan al resto del organismo. Ay, qué interesante eso, sí, porque cuando alguien deja, no sé, ¿qué es? Un tiempo allí y dice, ay, pero Efectivamente, es grande, entonces uno como que le da pena decir, oye, voy a perder todo el queso, pero tiene aquí la superficie, lo efectivamente, raspamos un poquito nomás y listo, estamos ok, doctor. efectivamente, tal cual. Ahora, que cuando se señala aquí también desde el punto de vista de la preocupación o de la alerta hacia los otros pacientes que concurren al sistema de salud, ya lo explica usted que hay que estar en una condición, ¿no es cierto? Porque está expuesto en todos lados, por lo tanto, eh, la medida que se toma respecto de aquellas zonas en donde hay pacientes que están en esa condición es la más restrictiva. No es necesario, a su juicio, ampliar una restricción para los otros tipos de atenciones ambulatorias. No, no es necesario en absoluto. Es distinto si en este centro de salud o en este centro hospitalario se atendieran pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, hematológicos, con leucemias, con linfomas, con quimioterapias, o pacientes trasplantados de médula ósea. En ese caso, ahí sí que tendría que haber una restricción mayor, porque esos son pacientes con una inmunosupresión que se llama de la inmunidad innata, porque afecta a los leucocitos que se encargan de defendernos directamente contra ese tipo de patógenos. Si no tenemos un acúmulo de esos pacientes, porque este hospital no es centro de referencia de este tipo de pacientes, eso no es para considerar. Diabéticos hay en todos lados. Y aquí esto vale además para recordarle a las personas diabéticas que la diabetes es una enfermedad muy difícil y que requiere compromiso de parte de la persona que tiene la enfermedad. Tener un mal control de diabetes no es responsabilidad del médico que te deja las pastillas o que te deja la insulina, porque a veces hay personas que dicen, no, si me dejó las pastillas, me dejó la insulina, pero no me hace nada.
pues que las pastillas y la insulina no hacen su efecto que deberían tener si la persona además no sigue un entrenamiento educativo acerca de qué ejercicios debe hacer, qué tipo de alimentación debe seguir, a qué horas debe alimentarse, cada tipo de controles debe tener, demanda un compromiso de parte de la persona. Es responsabilidad de cada persona que tiene una enfermedad saber cómo debe manejarla en su hogar y cuándo pedir ayuda en un centro asistencial. Ya, y lo último, doctor César Bustos, ¿esto puede hacerse una persona que está afectada por este hongo, la puede transmitir a otra persona? Aprendimos mucho durante el tiempo de el coronavirus, ¿no? Del COVID-19, esto de la transmisión vía aerosoles, gotitas que se proyectan. ¿En este caso no es así? ¿No existe la posibilidad? No, en el caso de los virus, la mayoría de los virus que afectan a los seres humanos siempre llegan de otra persona. Cada vez que tú tienes una persona infectada con un virus o, por ejemplo, con una bacteria como la tuberculosis, eso siempre vino de otro ser humano. No estaba en el aire y me lo respiré. Distinto de este hongo filamentoso. Las infecciones fúngicas, aunque tú tengas lesiones pulmonares, tosas y saques flema, y en esa flema hayan partículas o más que partículas del hongo, no tienen capacidad de contagio a otras personas. Perfecto. Eso para llevar también la tranquilidad y la justa dimensión de esta situación para muchos que se han alertado al respecto de esto y tal vez se han puesto en demasía en una preocupación mayor. Y la idea es entender el fenómeno para poder comprenderlo en su verdadera magnitud. Así es que, doctor, si me lo permites, ¿sí? Si me lo permites, me gustaría mucho hacer un inciso en lo que acabas de decir, y es que te agradezco mucho que me hayas invitado a conversar de este tema, porque justamente pienso que parte de lo que los medios de comunicación, sobre todo ustedes y el resto de sus compañeros que tienen llegada a tantos sitios, pueden llegar a educar, informar, esclarecer y bajarle unas rayitas de intensidad a este tema, que no debería constituir un tema para que todo el mundo estuviera preocupado, porque en realidad es bueno conocer, pero no hay por qué vivir alarmado. Tengo una colega, la doctora Mónica Lafourcade, que alguna vez estuvimos hablando de este tema, ella también es muy seguidora de tu programa, y me dijo en algún momento, oye, qué importante es que estas cosas se hablen a nivel, se socialicen, para que las personas puedan entender de qué se trata todo esto y que la gente no viva alarmada. Ya estamos alarmados por muchas cosas todos los días, como para más encima seguirnos lanzando más encima. Así que te agradezco un montón la invitación. A usted, doctor, su disposición y su claridad para poder transmitir nuestros conceptos y hacerlos entendibles a todo nuestro público. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, adiós.